Los candidatos presidenciales al Congreso, ministro de Estado, deben pasar por un peritaje psiquiátrico, peritaje psicológico para evaluar su estado de salud mental y para que el pueblo sepa por quién van a votar. 2. El candidato presidencial tiene que pasar por la prueba del detector de mentiras o la prueba del polígrafo. Estas pruebas tienen que ser publicadas después para que el ciudadano evalúe a quién van a elegir. 3. Todos los candidatos presidenciales al Congreso, ministros de Estado y altos funcionarios del Estado tienen que presentar una declaración jurada notarial en donde demuestren que no tienen dinero, depósitos, acciones, títulos y otros documentos valorados, ni muebles, empresas, personas jurídicas y propiedades en paraísos fiscales, tanto en el Perú como en el extranjero, ni testaferros que no hayan sido declarados en la República del Perú. Antes de seguir dándole lectura a esta propuesta, hasta ahí su comentario, doctor Ramón Ramírez Erazo. Fíjese, la lucha, la primera lucha, el primer enfrentamiento que vamos a tener nosotros es con los corruptos, porque ellos son los que tienen el poder acá en el país. Presidentes, ministros, congresistas, altos funcionarios. Y acá lo que hay que investigar es dónde esconden el dinero, dónde tienen el dinero de la corrupción guardado. Hay que seguir el hilo del dinero. El dinero evidentemente no está en el Perú, ¿no? El dinero está afuera, en paraísos fiscales, en bancos extranjeros, en bancos europeos. Y ahí, digamos, están con cuentas cifradas o a nombre de testaferros, pero al final, digamos, esa propiedad está, digamos, de una u otra manera bajo, digamos, el patrimonio del corrupto. La única forma de poder llegar a ese tipo de patrimonio ilícito es mediante investigaciones sumarísimas que debe hacer una policía especializada, una fiscalía especializada, y para eso necesitan, ¿no es cierto?, que se aperturen las cuentas, que se tengan declaraciones juradas, porque con convenios con otros gobiernos como el gobierno suizo o gobiernos que tengan interés en combatir la corrupción, con la autorización que dé, digamos, el presidente, el ministro o congresista elegido, evidentemente la situación es mucho más fácil. Esto debe ser un requisito fundamental para que pueda inscribirse una candidatura. Si es que el candidato presidencial o congresista no presenta esas declaraciones, evidentemente está escondiendo un patrimonio ilícito. Y eso es fácilmente detectable en los casos de lavado de activos. Eso tiene que ser introducido mediante una ley o un decreto supremo. Ahora, la situación es clarísima en este caso. Es la única forma de combatir la corrupción. El resto son declaraciones líricas, hermanos. Olvidémonos del resto de juramentos, de cantos de sirena que muchos de los políticos actuales, cuando se presentan, prometen a la gente y luego lo engañan. Esto es efectivo, esto es concreto, esto es práctico. ¿Tú quieres ser candidato presidencial? Adjúntame a tu programa de gobierno tu declaración jurada de patrimonio, de acción y que tengas en el extranjero. Preséntame tú, digamos, una autorización para que en el caso de que sea necesario, voluntariamente tú levantas tu secreto bancario y no presentas ningún pretexto haciendo alusión a que tienes que tener orden judicial. Cuando la autorización es voluntaria mediante declaración notarial, es fácilmente accesible. Y eso demuestra, ¿no es cierto?, que el candidato tiene, digamos, transparencia. El candidato que no presente esas declaraciones, evidentemente, está ocultando información, está ocultando el patrimonio y, por lo tanto, no se le debería hacer posible su candidatura. Es la única forma, y también el caso del peritaje psicológico y psiquiátrico, ¿no? Usted está viendo que casi el 99.9% de candidatos son psicópatas, son gente que tiene perturbaciones mentales. Y es imposible, pues, hermanos, o son drogadictos. Es imposible, ¿no es cierto?, que una persona que quiera ser presidente de la República tenga, digamos, ese tipo de problemas psicológicos. ¿Cómo es posible que a un drogadicto tú le dejes la suerte de 33 millones de peruanos y luego, una vez elegidos, tú tengas que lamentarte, ¿no?, por 5 años, de que el país esté en manos de una persona que no tiene capacidad alguna
para poder gestionar o gerenciar un país. Bien, amigos oyentes, ahí están las redes sociales, en el Facebook del doctor Ramón Ramírez Lazo, completito esta propuesta. Y lógicamente vamos al comentario de Luis Ové, que le ha preguntado a usted, presentado el proyecto de ley y nos pasa la autógrafa con el cargo para difundirlo por todas las redes sociales para que se entere todo el Perú. Doctor, debería ser para gobernador regional y alcaldes también. Lo escuchamos. Claro, dice altos funcionarios, sí. Muy bien, ya están le respondió incluidos mi los querido altos Luis. funcionarios, los gobernadores, que usted ha visto el caso de Roles, ¿no? Este sujeto, ¿de dónde tiene esa cantidad de dinero? Y estamos cansados de esos mentirosos, psicópatas, que dicen que han sido cobradores de micro, de combis, ¿no? Y que ahora, digamos, tienen pues un patrimonio millonario, ¿no? En manos de testaferros. Es imposible financiera y económicamente que tú de la noche a la mañana tengas un patrimonio, casinos, hoteles. Miren, los narcotraficantes y los lavadores de activos, las inversiones están focalizadas, la policía lo sabe, la fiscalía lo sabe. ¿En qué invierte el dinero sucio, el dinero de la corrupción, el dinero del narcotráfico? Invierte en compañías inmobiliarias, invierte en casinos, invierte en juegos de envite, invierte en supuestamente empresas exportadoras que exportan piedras, invierte en empresas que no tienen rentabilidad en el Perú. Entonces, la única forma, ¿no es cierto?, de cortar, digamos, ese robo, digamos, en todas las regiones del Perú, en todos los gobernadores, porque los gobernadores son bandas de delincuentes que se organizan para poder saquear el patrimonio. Ellos saben que hay un patrimonio, es como una torta, que ellos tienen a la vista. Robarse en un periodo de gobierno 150 millones de soles en las concesiones, en las obras, en las licitaciones, en los contratos de adjudicación directo, ese es el negocio del gobernador. O sea, disponer de un patrimonio, robarse parte de ese presupuesto de obras, y con eso, pues, si lo descubren, irá a la cárcel por 2, 3, 4 años, pero se lleva, pues, ¿no es cierto?, para toda su vida 150 millones de soles. Entonces, eso hay que cortarlo de raíz, hermanos, y ahí hay una cosa adicional, ¿no?, que tiene que hacerse. Hay que confiscar todos los bienes de estos corruptos, de manera sumarísima, para evitar, digamos, que luego de que termine un proceso, digamos, no se pueda hacer efectiva una reparación civil. Antes, de manera cautelar, digamos, se le tiene que embargar todos los bienes que tengan, y de esta manera se podría garantizar, digamos, el pago de una reparación civil. Tocó usted también, doctor, respecto a esta sentencia del CIDH que condena al Perú por contaminación en La Oroya. ¿Qué decían las notas de prensa? Fallo histórico. La Corte IDH condenó al Estado peruano por violación a los derechos humanos por el caso La Oroya. De acuerdo a la sentencia que accedió este medio, el Perú es responsable a la violación de los derechos al medio ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida y la protección a la niñez. Doctor. Bueno, lo que habría que hacer es extender, digamos, no solamente al Estado peruano, porque el asunto es de las empresas privadas, de las grandes corporaciones que inicialmente ocasionaron este daño a los ecosistemas, el daño a la población de la salud. Entonces, esas empresas extranjeras, sobre todo las norteamericanas, son las que también tienen que indemnizar a la población. Paralelamente, ¿no es cierto?, con la responsabilidad que le toca al Estado cuando fueron ellos, digamos, accionistas o tuvieron la propiedad de estas empresas. Pero la contaminación no es de hace 5 años, la contaminación viene desde 1920 más o menos, por ejemplo en La Oroya, ¿no?, cuando se construye la refinería, y esto se ha producido durante cerca de 50 años, hasta que se produjo la nacionalización. Pero, digamos, esos daños son permanentes, esos daños, digamos, también tienen que ser asumidos
por las compañías que inicialmente provocaron este daño ambiental. Y el Perú, digamos, el Estado también tiene obligación, ¿no es cierto?, de indemnizar, de reparar el daño causado a la población. Amigos oyentes, ahí estuvo la voz del doctor Ramón Ramírez Erazo, PhD, filósofo, doctor en economía, economista, abogado, administrador, catedrático. En la parte final, le escuchamos. Sí, hermanos de La Oroya, hermanos de toda la región de Junín, de la región del centro del Perú. Hermanos, estamos en una situación de anarquía, de abandono económico. Es una suerte de caos el que se vive en el Perú. No tenemos presidente, porque la mujer esta usurpadora está envuelta en casos de corrupción, ¿no? Y es imposible, pues, por su también incapacidad que pueda manejar este país. Y ustedes tienen que entender, hermanos, entiendan bien, comprendan bien, que los que están gobernando actualmente el país es una troika, ¿no es cierto? Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, César Acuña, de ATP, y López Aliaga, de Renovación Popular, con otro grupo de mercenarios. El gobierno está en manos de esta banda de corruptos, hermanos, que desde el Congreso imponen leyes que favorecen a las grandes corporaciones y que tienen abandonados a todos los peruanos. Están en una suerte de supercorrupción, de superconvivencia, hermanos, y tienen como títere a esta mujer. Fíjense, hermanos, la situación crítica. El sueldo mínimo de 1.025 soles, hermanos, ha tenido una devaluación, la capacidad adquisitiva se ha perdido. Ese sueldo equivale hoy, tú puedes comprar solamente por 700 soles. Y todos estos corruptos se niegan a reajustar, a devolverle la capacidad adquisitiva a los peruanos. Y eso es injusto, eso atenta contra los derechos económicos de los peruanos, porque lo mínimo que debe hacer el gobierno es de inmediato proceder al reajuste del sueldo mínimo vital, no para aumentar el sueldo, porque lo único que se está pidiendo, hermano, es que se devuelva la capacidad, que se reajuste, que se restituya esa capacidad adquisitiva. Esta gente se opone porque quieren seguir con la política del cholo barato, ¿no? Seguir afectando, atentando contra la economía, la salud de la población, esperar que ustedes sobrevivan, hermanos, con sus pocos ahorros. Se acaba de producir la devolución del cuarto aporte de las AFPs. Ustedes entienden, hermanos, que están quemando ahí su riqueza, están quemando sus ahorros del futuro. Esa no es la política económica en un país, hermano sensato. Lo que se debe hacer, tú no tienes por qué quemar tus ahorros, hermano. Lo que tiene que hacerse, el gobierno tiene que reajustar el sueldo mínimo. Y con un sueldo mínimo reajustado tú puedes vivir tranquilamente, pero no puedes echar mano de tus ahorros, pues, hermano. Cuando se acabe estos ahorros, esta cuarta devolución, hermano, ¿de qué vas a vivir? Ahí la gente va a salir a protestar, porque ya no hay más ahorros que tocar, hermanos. Entonces, ustedes tienen que tener conciencia, hermanos, que toda la política económica en el Perú no solamente está a favor de las grandes corporaciones, sino está perpetuando, hermanos, un régimen de oprobio, un régimen de abandono de las provincias. Y la situación se va a agravar, hermano, porque el Perú está viviendo de préstamos en estos momentos. La deuda externa peruana ha aumentado a 100.000 millones de dólares. Eso lo tienen que pagar tú, tus hijos, tus nietos, hermano. Y lo han hecho en estos últimos 20 años. El fujimorismo es el peor cáncer del Perú, hermanos. Nos está destruyendo económicamente, está matando las pocas posibilidades de desarrollo económico, ha abandonado la agricultura, hermano, en la sierra, y los pequeños empresarios no tienen futuro, están a la deriva, y por eso necesitamos un cambio importante, estructural, con grandes reformas económicas. Les habló, hermano, el doctor Ramón Ramírez Erazo, presidente del Movimiento Poder Ciudadano, un partido en proceso de inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias a ustedes, hermanos. No se olviden, somos la única posibilidad, somos un movimiento humanista radical, hermano, que quiere cambiar el país para imponer la justicia en el Perú, mandar a la cárcel a los corruptos y empezar el proceso de industrialización, hermano, del país, y hacer una reforma agraria con créditos, mercados, hermano, tecnología, capacitación para los agricultores.